Bueno, hola a todos. Vamos a empezar este primer directo de nuestras jornadas Exploraré, que teníamos previstas para este mes de mayo, pero con todo este lío del COVID y el confinamiento, como os imagináis, pues las hemos pospuesto y hemos pensado hacer estas jornadas pues de una manera virtual. Tener unas pequeñas conversaciones con la gente que está haciendo cosas increíbles de nuestro país y que puede aportar mucho a los interesados, a los aficionados, a los que están preparando viajes, expediciones, proyectos. Y vamos a arrancar con uno de nuestros grandes de España, con Fernando González Siches. Vamos a ver si se conecta. Hola, Diego. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas, un gusto verte por aquí. Lo mismo digo, a ver si coloco la cámara que no se me caiga. Ahí, tú ponte cómodo. Te veo perfecto. ¿Me ves bien a mí? Muy bien, fenomenal. Bueno, pues vamos a arrancar contigo, si te parece, pues estas jornadas virtuales, este taller de los exploradores, que como decía teníamos previsto para hacer en la Sociedad Geográfica Española en unas jornadas presenciales, pero que a la vista de los acontecimientos pues vamos a hacer una especie de avance de manera virtual pues con gente como tú y que vas a arrancar y a iniciar un poco estas jornadas, Fernando. Pero me parece una iniciativa buenísima. No hay que rendirse Pues sí, por los contratiempos. hay que adaptarse a estos tiempos y hay que adaptarse a la situación que tenemos, ¿verdad? De alguna manera y llegar a nuestra gente. Eso es. Oye, Fernando, cuéntanos, tú eres zoólogo, biólogo, tú te apasionan los animales desde siempre y te has metido en más de un fregado, ¿no? Sí, la verdad es que los animales son... La naturaleza en general es lo que me ha hecho moverme por el mundo buscando. Desde pequeñito, yo creo que siempre me ha gustado mucho en casa. Somos 10 hermanos y a todos nos ha encantado la naturaleza. Y a mí, después de recorrer España, pues evidentemente entre mis objetivos estaba recorrer el mundo para poder ver esas especies que había en los libros. Pues yo siempre digo que arranqué mis viajes, todos los viajes que he hecho, tienen un origen, por una parte, en la naturaleza, pero desde luego otra es en el papel, en los libros donde empecé a viajar. Mis primeros viajes fueron a través de los libros, sin ningún género de dudas. Entonces te crea esa sensación de, oye, pero ¿cómo tiene que ser estar delante de una manada de elefantes? De esas que has leído de pequeño en las selvas de la India con Salgari o con Tarzán de los monos. Y no digamos cuando ya te metes en literaturas un poco más importantes y empiezas a descubrir gentes totalmente diferentes a las tuyas, a la que tú estás acostumbrado, y empiezas a descubrir pasajes increíbles. Y todo esto pasa por tu imaginación y llega un momento en que, como bien sabes, porque tú también eres un gran viajero, de repente sales al mundo delante y no solamente es que no sea exagerado lo que te contaban, sino que muchas veces la literatura se queda corta. El mundo es fantástico, el mundo hay que descubrirlo, hay que salir y no hace falta viajar muy lejos. Incluso aquí al lado de casa, al lado de la casa de cada uno, tienes unos viajes maravillosos. A veces tendemos a pensar, ¿no? Cuando lo has leído o lo has visto ya en una película, dices, bueno, ya lo tengo ahí, ¿no? Pero la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Hay algo que uno percibe y uno siente que no se puede explicar y que nunca vas a encontrar en los libros, ¿no? Exacto, es que en el viaje que tú haces, además de una infinidad de diferencias con la literatura, tú eres el protagonista. Entonces, y no está nada escrito, lo escribes tú. Lo escribes tú con tus acciones y eres responsable de ese guión, de tu propia historia. Y además, otra de las cosas curiosas que pasan es que, yo siempre lo digo, a mí me importa mucho, quizá por eso tengo, es a causa de esta gran nariz que tengo, pero los olores se pierden. Los olores para mí son uno de los grandes recuerdos de los viajes. Tú, que has viajado por todo el mundo, cuando entras en un mercado, en un pueblo lejano, cuando te metes en una selva, el olor de selva, por ejemplo, es una cosa que es muy difícil de describir si no has estado nunca, y es algo que te acompaña siempre y que siempre agradeces cuando vuelves a pisar otra selva tan lejana como puede ser la de Australia con la de Sudamérica o con la de la cuenca del Congo, ¿no? Siempre tiene un patrón común olfativo maravilloso. Sí, yo creo que esos son los matices que
pues que no olvidas y que marcan la diferencia, ¿no? Y que la gente que viaja, pues insiste, ¿no? Porque tú, ¿por qué crees que de alguna manera el ser humano tenemos esa necesidad, ¿no? Hoy, que gracias a Dios, pues vivimos, sobre todo pues en el mundo, en el país que nosotros vivimos, ¿no? Con unas comodidades, unas ciertas comodidades que nos permiten viajar por muchos motivos, ¿no? Pero ¿por qué crees que de alguna manera tenemos esa necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que espolea al ser humano para ello? ¿O lo ha hecho desde siempre? Yo creo que lo que nos espolea en el fondo a todos a explorar en el sentido del viaje, o incluso a explorar en el sentido de la ciencia o de cualquiera de las artes, es la curiosidad, esa insaciable sed de conocimiento, de explicarte qué es esta locura que es la vida, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto vas perdiendo esa ilusión, esa sorpresa, esa capacidad de sorpresa por todo lo nuevo, es cuando empiezas a buscar alternativas, que el viaje es una gran alternativa a todo esto, es volver otra vez a esa sensación juvenil de apasionarte por todo, porque todo es nuevo. Entonces yo sinceramente, si hubiera que definirlo en una palabra, yo creo que sería la curiosidad. La curiosidad, que en el fondo es el ansia de conocimiento. Yo te he leído por ahí que decías un poco la necesidad de recuperar lo salvaje, ¿no? De encontrarte con la naturaleza. Sí. ¿Por qué? Porque alimentas el espíritu, ¿no? Claro, es que yo creo, lo salvaje se entiende, yo creo que se entiende muy mal generalmente. Estamos acostumbrados a pensar que lo salvaje es hacer el salvaje, lo que se entiende por hacer el salvaje. Y yo, a lo salvaje es todo aquello que no está preestablecido. Puede ser, desde luego, un lugar remoto, que yo creo que todos los que hemos viajado necesitamos saber que eso existe, aunque no vayamos a ir nunca. Yo cuando sea viejito y no pueda moverme, seguiré deseando absolutamente y con pasión que existan esos lugares sin gente, o por lo menos sin que la gente imponga las normas y las leyes de lo que ahí pasa. Entonces, eso mismo te puede pasar mentalmente. Tú puedes necesitar, y de hecho yo creo que es una necesidad del ser humano, ser capaz de cuestionarte las normas y saltarte todo lo establecido para buscar pues las respuestas a muchas preguntas que surgen intelectualmente a cualquier persona, o eso espero. Y a mí es una cosa muy curiosa, porque ese sentido de lo salvaje, yo lo tengo, o sea, lo necesito en todas partes. No sé si te ha pasado a ti viajando al Amazonas, que lo conoces mucho. A mí me pasa en África, lo he visto muchísimo. Desde la primera vez que voy a una sabana y acampo en la sabana, y puedo encontrar una serie de animales o de situaciones e incluso de inseguridades, porque depende de dónde pongas las tiendas de campaña, te puede pasar una cosa. Al África, ese mismo lugar hoy, donde no te dejan acampar en cualquier sitio, donde saben exactamente en qué momento pasa cada animal por cada sitio, donde saben si vas a ver 1, 2 o 6 leones, donde saben... Eso es una tristeza. Eso es algo parecido a un videojuego. O sea, algo que ya hay alguien que lo ha pensado y que te puede llevar. Eso es la antítesis de lo salvaje, de lo que yo busco y necesito casi hasta en casa. Te quiero decir que cuando sales, romper la rutina, romper lo establecido, no quiere decir que me salte las normas ni que sea un antisocial, sino que todo ese buscar, que no hagas como un robot siempre lo mismo y en cada sitio hagas exactamente lo que te dice el libro de estilo del lugar, dentro de una lógica, de un lógico comportamiento. Eso es la búsqueda de lo salvaje, y eso desde luego yo lo busco en los viajes sin ningún género de duda. Es uno de mis principales objetivos cuando viajo. Y lo que ocurre muchas veces es que son precisamente esas cosas que se salen del itinerario, de la planificación, las que uno más recuerda, ¿no? Las anécdotas, o lo que cada uno muchas veces presumimos, es cuando crees que has hecho eso que no ha hecho nadie. Pues conseguí llegar a este lugar que de una forma casual me llevó a una familia o me llevó a tal sitio, que no es nada espectacular, pero sí muy especial para uno, porque te hacen sentir eso especial y que lo estás viviendo tú solo, ¿no? Y eso es lo que marca también la diferencia. Sí, y además, como aquí estamos acostumbrados o sea, casi vives inmediatamente, lo cuelgas, vives cualquier cosa, o sea, te tomas un torrezno y lo cuelgas en internet. Eso
eso desprestigia un poco, o sea, te aleja de esa sensación que estás diciendo de llegar a un lugar donde piensas que no ha llegado nadie, o que si han llegado, desde luego, era una de tus metas y largo tiempo perseguida, y llegas allí y es un momento mágico cuando dices, no, o sea, aquí ya es solo para mí. Yo he viajado mucho por trabajo para hacer documentales, y aún en ese momento de que tú estás trabajando y en el fondo te apasiona tu trabajo, pero hay momentos que dices, no, esto es para mí. Esto solamente para mí o para los que estén contigo, que generalmente son amigos. Esto no es una cuestión de trabajo ni una cuestión de... Es una vivencia que, como bien dices, luego te acuerdas mucho más de eso que de todo lo que has hecho. Yo me acuerdo con mucha más intensidad de algunos momentos de viajes que han pasado hace años que de lo que he hecho durante esta semana. Sin ningún género de dudas. Hay sonidos, olores, sensaciones que no las puedes contar ni las puedes transferir. Son solamente para ti los que estaban contigo. Sí, lo que ocurre muchas veces, como tú decías también, es que estamos de alguna forma también tan hiperestimulados, ¿no?, hoy día, que resulta a veces difícil de compartir o de explicar, superar ese umbral, ¿no?, de excitabilidad o de estimulación, ¿no?, a lo que muchas veces estamos acostumbrados, pues con las redes, con la tecnología y con la inmediatez de absolutamente todo, ¿no? Y de hecho se está produciendo ahora el viaje por puro compartir la experiencia a los demás, casi a veces de una manera aséptica, sin vivirla tú mismo, ¿no? Se está perdiendo un poco a veces esa forma de viajar auténtica sin dar cuentas a nadie más. Bueno, la forma de viajar auténtica de verdad, yo creo que hay un salto generacional. Entre tú y yo, por ejemplo, hay un salto ya generacional. A mí no me preocupan tanto las redes sociales a la hora de viajar. Como bien sabes, yo, más que el Instagram, llevo cuadernos de viaje, hago cuadernos de viaje, que eso necesitas un poco más de tiempo, y además es un momento de quedarte tú a tu aire y dibujar y escribir y pensar. Y aún así, hace un siglo, entonces sí que eran viajes. Cuando tú podías salir de viaje y podías estar un mes, 2, 3, 4 meses, porque no era tan fácil, el mundo no era tan pequeño como ahora. Entonces había tiempo. A mí los cuadernos de campo son como un baremo precisamente de eso. Es imposible hacer un cuaderno. Yo no puedo hacer los cuadernos de campo hasta que no vuelvo a mi casa, no los puedo acabar. Cuando tenías tiempo, tú te ponías, veías yo como te iba hacia lo mío, veías una manada de elefantes al atardecer, que es una de las cosas que más me pueden relajar en el mundo, en una sabana, y te pones a oírlos y te pones a verlos, y antes de dibujarlos estás un rato con ellos para entender un poco hasta las formas que tienen y para disfrutarlos. Y cuando empiezas a dibujar, se te pasa el tiempo, se te va la luz al final muchas veces, ¿no? Eso antes, yo ahora hago el boceto, se me va la luz, al día siguiente ya tienes que estar en otro lado, te tienes que mover. Antes te quedabas allí hasta que tenías tus dibujos. Un día, 2, 5, 2 semanas, un mes. Eso era, yo soy absolutamente envidioso, estoy envidioso de esa época, ¿no? Tenía grandes desventajas también, pero desde luego cuando llegabas allí era la maravilla porque tenías tiempo. Eso que hemos perdido, como bien dices, hemos caído en la trampa de la inmediatez. Sí, y a mí me pasa con el dibujo, que también me gusta, lo sabes, cuando consigues hacer un dibujo de la escena, estás donde tienes que estar, porque tienes ese tiempo para hacerlo. Es el momento en el que todo cuadra, en el que no estás más que al dibujo y a la escena, lo que estás viendo. Y además es cuando percibes cosas que no estabas viendo hasta que no las estás dibujando y no te paras a mirarlas de verdad. Es un momento mágico que yo comparto contigo, te envidio mucho la forma, y me están preguntando por aquí incluso, ¿para cuándo, Fernando, un taller de dibujo de tus cuadernos de campo? Pues eso, la Sociedad Geográfica inmediatamente se pone a ello. Yo encantado, sobre todo cuando nos dejan salir de aquí, pero si no lo hacemos pues a través de estos medios de comunicación tan eficientes. Pero yo más que un taller, lo ideal sería hacer ese taller, no hace falta irte a Kenia, pero ese taller en el campo. A mí, como sabes, me gusta dibujar y pintar y hacer cuadernos siempre en lo salvaje, entre comillas, en la naturaleza. Sería un buen taller, desde luego, poder hacer
esas, no me atrevo a llamarlo clases, pero esa experiencia sentados en piedras y en troncos. Bueno, me imagino, sería maravilloso. Aquí a los chicos que están por aquí preguntando, imaginaros estar con Fernando en plena sabana africana por allí, todos dibujando una escena con él al lado. Bueno, suena idílico, Fernando. No, pues para mí es igual de idílico. Yo, lo más parecido a eso que he podido hacer trabajando, o sea, cuando voy de viaje a mi aire, pues tengo más posibilidades de hacer cuadernos. Pero me divertía mucho, por ejemplo, en los últimos documentales grandes que hemos hecho en México, que han sido siempre relacionados con la historia, y veo que Margarita, mi amiga Margarita, está dentro de los que nos están escuchando. Y yo lo pasaba realmente bien cuando tenías que hacer una secuencia de una escena histórica. Y tenías un montón de figurantes, de actrices, de actores, un montón de equipos. Entonces, yo hablaba con el director de arte, que es un gran dibujante, y nos comunicábamos dibujando. Eso era maravilloso. Eso era, tú tenías los escenarios ahí, habías ido a localizar, entonces pintabas, en el fondo estabas haciendo un cuaderno de campo, pero que era un storyboard. Y entonces era fantástico el poder comunicarte, que es una cosa que a mí me ha pasado también en otros viajes. Por ejemplo, y tú lo habrás vivido igual porque te gusta también pintar, te vas con los indígenas y muchas veces no hablas su idioma. Y sin embargo, el idioma del dibujo es universal. A mí me pasaba con los pigmeos, me pasó una cosa muy bonita, que es de las pocas veces que tienes tiempo de sacar unas acuarelas y pintar, como la selva es muy... Lo cuento muchas veces, ¿no? Porque la selva está llena de humedad, de gotas en las hojas. Entonces, sacaba las acuarelas, no hacía falta tener tu botecito de agua porque estaba lleno de agua. Entonces, tú pintabas los depósitos de agua, eran las propias gotas de la selva, y se creaba una especie de cuadro muy bonito, abstracto, de colores en las hojas que te rodeaban. Y los pigmeos, que son grandes artistas, yo no lo sabía hasta que vi sus dibujos, se unían a pintar y te contaban cosas a través de sus dibujos, de sus pinturas. Era maravilloso. Es que, bueno, según lo estás contando, suena a un cuadro, ¿no? A la imagen del pintor en medio de la selva con las flores y las hojas de colores a su alrededor pintando la escena. No suena de película, ¿no? Pero... Es que es uno de esos momentos de los que hablábamos antes, de los que recuerdas toda tu vida, porque el dibujo que hice no valía un pimiento, el dibujo que de verdad valía es lo que se quedaron en las hojas, que es... Claro. Sabes que cuando haces acuarela, la hoja de pruebas, donde estás probando los tonos y la intensidad de los colores, cuando acabas, se convierte en un cuadro precioso. Pues imagínate eso tridimensional y en una selva como la del Congo. Es una maravilla. Oye, ¿no tendrás algún cuaderno por ahí para enseñarnos algún dibujo a mano? Mira, te voy a enseñar uno que es el que más dibujos tiene seguido, porque yo generalmente hago texto y luego relleno con los dibujos, pero este se basa más en a ver si soy capaz de ponerlo que lo veáis, porque con la luz que tengo aquí enfrente, estos son todo... Ahí. Acércalo casi mejor. Bueno, que es a doble página. Sí. Esto es un tipo de cuaderno. A ver si soy capaz. Es que se lo hace. Ahí. No lo veo. Ahí se está viendo bien. Ahí se está viendo bien. A ver si encuentro otro. Este es de distintos... Fíjate qué maravilla. Por aquí, bueno, no sé, estos son distintos tipos de sabana, por ejemplo. Porque es muy bonito cuando empiezas a ver en el mundo, cuando empiezas a darte cuenta de cómo funciona un ecosistema y a cómo se repiten los ecosistemas en las distintas latitudes del mundo, y cómo digamos, las adaptaciones de los animales a esos mismos ecosistemas se repiten en el norte y en el sur del planeta como una solución a un problema natural que resuelven distintas especies de distintas formas, pero todas con un denominador común. O sea, hay un momento en que encajas las piezas de la vida, digamos, y empiezas a entender el mundo de otra forma. A mí eso es inacabable, siempre estás lleno de sorpresas y de descubrimientos, pero es un estímulo más para viajar hasta que tenga que hacerlo en silla de ruedas. Es una cosa apasionante, ¿no? Oye, tú, Fernando, has viajado siempre, bueno, has viajado por muchos motivos, ¿no? Y has viajado para
trabajar, sobre todo, has grabado muchos documentales, has filmado por todo el mundo, has hecho cosas maravillosas de repercusión internacional, pero la gente, ¿tú qué le dirías a la gente, ¿no? Acerca del viaje, de por qué viajamos, ¿tú crees que deberíamos buscar un propósito para salir ahí? O porque muchas veces la gente, no sé si tiene claro el motivo por el que viaja, por qué viajamos todos al final, esa experiencia trascendente que estamos buscando por pura diversión, ¿o crees que es importante salir teniendo claro para qué salimos, qué queremos experimentar? Un objetivo, incluso la diversión, es un objetivo. O sea, es imposible salir sin un objetivo. Tú viajas porque algo te llama, algo, buscas algo. No viajas, de repente sales sin saber muy bien por qué. Yo creo que objetivo todo el mundo tiene. Lo que sí que hace falta es, yo creo que preparar ese objetivo más. O sea, antes de salir, empezar a viajar, como decimos el grupo de amigos que viajamos, no por trabajo, sino por placer, siempre hablamos de que una de las cosas más deliciosas es el arranque de un viaje. Cuando empiezas a viajar en tu casa, cuando traes mapas, libros, ahora internet, empiezas a documentarte de qué es lo que puedes encontrar. Eso es fantástico, porque además tú generalmente llevas un objetivo. Yo quiero, yo qué sé, conocer cómo es una selva. Y a raíz de ese objetivo empiezan a salirte objetivos infinitos, más los que luego vas a encontrar por el camino, que es yo creo, el gran aliciente de los viajes, son esas cosas imprevistas, que son las que convierten tu viaje en otra cosa y generalmente, en el 90% de las veces, en algo mejor de lo que tú te imaginabas. Entonces un objetivo sin ninguna duda, pero lo más normal es que sean sacos de objetivos, toneladas de objetivos. Y todos ellos positivos. Sí, buscar un poco, porque a veces es difícil, como decíamos al principio, explicar qué es lo que engancha, ¿no? ¿Qué tiene esto? Porque se convierte en algo trascendente. Yo te he leído por ahí también, pues que tenemos la necesidad de saber, de seguir sabiendo que existen cosas inexploradas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos saber que todavía hay misterios por descubrir de alguna forma. ¿Tú crees? El ser humano tiene de manera innata esa necesidad, ¿no? Yo creo que si en el momento en que dejamos de aprender, de buscar, nos morimos. Yo, por desgracia, conozco, y tú, todo el mundo ya conocemos, muertos en vida. Ya lo saben todo, ya han conseguido todo, ya tengo mis ingresos, mi fútbol o lo que sea, mi afición. No, yo creo que eso es morirte en vida. Siempre, o sea, es algo intrínseco en el ser humano, en el espíritu de un ser humano. Yo creo que está marcado a fuego la necesidad de conocer, de buscar, de preguntarte. Más que la respuesta es la necesidad de esa curiosidad por encontrar la pregunta, y en el proceso de encontrarlo es donde se disfruta más la vida, yo creo. Y muchas veces yo hablo también del círculo de confort, ¿no? De también salir de ese círculo para encontrarte cosas que quizás pues, te habías dejado en el camino, que no... Tomar perspectiva también un poco, ¿no? La zona de confort esa famosa empieza cuando empiezas a creer que ya no necesitas saber nada nuevo ni buscar nada nuevo, porque ya tú estás cómodo, estás calentito en tu casa, bien alimentado y entretenido, porque se te van cerrando, digamos, las ventanas de la curiosidad, y eso es el principio del fin. Yo toco madera que no me pase nunca. O sea, te puede pasar que vas, evidentemente, pues por 1.000.000 de motivos, ya sean físicos, económicos, lo que sea, pues que no puedas hacer grandes viajes. Da igual, la curiosidad, como decía antes, una de las grandes fuentes de viajes mejores del mundo, de viaje al conocimiento geográfico o no o de todo tipo, son los libros. Los libros siempre están ahí, y a mí me genera un poco de ansiedad porque compro muchísimo más rápido de lo que leo. Y entonces llega un momento que me ahogo, pero siempre pienso, bueno, pero es como un refugio donde si pasa lo que sea, siempre puedo acudir y siempre voy a estar con ese viaje permanente hacia lo desconocido, hacia lo que no tengo ni idea, y lo puedo encontrar en el papel.
Sí, necesitamos también ese misterio de lo inexplicable, saber que está ahí, y sin necesidad de viajar, pero saber que está, aunque sea ahí, Sí, tener ese espectro de incertidumbre en nuestra existencia, ¿no? De alguna forma. eso es una cosa que tiene mucho que ver, es un intangible, entonces es muy difícil de explicarlo, pero lo necesita nuestro espíritu. Yo creo que el espíritu de la humanidad necesita esos puntos. A mí me encantó, lo decía hace poco en una charla TED, me encantó en la exposición que había en Sevilla sobre el viaje más largo del mundo, cuando el Cano y compañía, me encanta el Cano para llevarlo a nuestro territorio, fue la exposición que la quitaron, por desgracia ya no está, pero era una exposición preciosa donde te explicaba cómo fue la expedición de Magallanes, y llegaba un momento al final donde te encontrabas una frase de Kennedy con una foto de la luna y del espacio, donde venía a decirte que en este nuevo mar inmenso como el que se encontraron ellos, es decir, empezaban otra vez cuando el Cano estaba a punto de embarcar, el mundo era un lugar desconocido. No solamente no se había dado la vuelta a la Tierra, nunca, sino que los mares estaban llenos de misterios, de bichos monstruosos. La Tierra estaba llena de todo tipo de fantasías. Podía pasar cualquier cosa. Bueno, cuando llegó la época de la exploración espacial, el espacio era ese nuevo mar de lo desconocido. Nosotros viviremos a orillas de muchos mares desconocidos con toda seguridad. Nuestros hijos tendrán, eso es infinito. La física ya nos está llevando a los multiversos, no te digo nada a lo que nos queda. Nosotros nos creemos que sabemos mucho y solamente en nuestro planeta, el 70 y tantos % del planeta y el 80 y tantos % de ese 70%, que es el océano, está inexplorado. Puede que nos lo carguemos antes, pero está absolutamente inexplorado. El fondo oceánico, el abismo marino, no se conoce. O sea, es muy difícil que la gente entienda la proporción de lo que estoy diciendo, porque tienes que ver un globo terráqueo, darle la vuelta en vez de el que nos enseña siempre, que está América a la izquierda y Europa a la derecha y África debajo. Le das la vuelta, ves el Pacífico y ves que la pelota del globo es azul. Es enteramente azul y ahí abajo no ha pisado nadie. O sea, imagínate todos los continentes juntos, todos, en los que lo único que hayamos hecho son, a lo mejor ha habido por debajo de 300 metros, a lo mejor ha habido 100 inmersiones. Por debajo de 1000 metros, a lo mejor ha habido 30 inmersiones. 30 puntitos que tú caes en América, en cualquier lugar de América, caes, miras alrededor y subes. Eso es lo que se conoce del abismo marino. De ahí abajo pueden surgir infinitas cosas. Pues eso en la Tierra. En el sistema solar no. Es imposible. Y en los multiversos ya no te digo nada. Y en las fronteras de la ciencia, ¿no?, que quedan por descubrir, efectivamente, pues quién sabe. Pues yo creo que sí, Fernando, esa es un poco la reflexión de todo esto, ¿no? Que sigan quedando fronteras y lugares inexplorados físicos y para el conocimiento, ¿no?, que nos lleven a seguir soñando, a seguir pensando, imaginando y alimentando el espíritu, ¿no? Mira, yo te voy a leer, que lo tenía aquí, si me he dado la oportunidad, un libro que me regaló un grandísimo amigo, que además es el libro de las montañas de la luna de Barton, nada menos. Y hay una frase de Barton, que aunque tiene una letra tan chiquita que igual me vuelvo loco para leerla, pero merece la pena porque resume perfectamente esto de lo que hablamos. Dice, uno de los momentos de mayor alborozo en la vida de un hombre es el momento de emprender un largo viaje hacia tierras ignotas, desperezándose, despojándose con un poderoso esfuerzo de todas las trabas que nos impone el hábito, el plumbeo peso de la rutina, el manto de tantas cuitas y la esclavitud del hogar, uno vuelve a sentirse mucho más feliz. Fluye la sangre en las venas con el ritmo vivaz de la infancia. Un viaje, de hecho, atrae a la imaginación, a la memoria y a la esperanza, las tres gracias de nuestra esencia moral. Zanzíbar, 1856. Eso en 1856. Eso sigue igual de vigente ahora mismo que en la época de Barton. Y que sigamos siendo Peter Pan, ¿no? Que es lo que nos trae. Ojalá. Muy bien, Fernando. Pues nos vamos a quedar con esa cita maravillosa y te agradezco mucho que estés ahí, que compartas con nosotros tus experiencias, tus reflexiones
y a los que estáis ahí y a todos, muchas gracias también por estar. Y ya sabéis que la Sociedad Geográfica Española vamos a estar aquí, que nos empeñamos, Fernando y yo, mucho en defenderla, ¿verdad? Que aquí en nuestro país tenemos gente maravillosa haciendo cosas increíbles por todo el mundo, que es nuestro National Geographic, que la gente conoce otras siglas por ahí, pero la nuestra a veces se nos olvida y hay gente... Nuestro National Geographic con una historia mucho más antigua que National Geographic. Totalmente, totalmente, ¿no? Así que, de nuevo, gracias, Fernando, y a todos pues os invitamos a que cada 2 días vamos a estar un poquito aquí con vosotros a través de nuestro Instagram y redes sociales, a compartir con gente maravillosa como Fernando, a través de la Sociedad Geográfica Española, pues un poco información y conocimiento útil y práctica para todos, para la gente que viaja, que quiere viajar o que está haciendo un proyecto. Y este mismo domingo nos vamos a juntar con el explorador Miguel Gutiérrez Garitano, que nos va a hablar un poco también de cómo consigue un poco sacar adelante sus proyectos, conseguir de financiación, cómo funciona el crowdfunding, pues que esperemos que también sea útil. Y en esta ocasión hemos querido empezar con esta charla un poco más reflexiva y filosófica, casi con Fernando, que ha sido maravillosa. Así que te lo agradezco de verdad. No, al revés, muchas gracias a ti, ha sido un gustazo y le animo a la gente que se acerque a la página de la Sociedad Geográfica, que va a descubrir otra forma de viajar. Pues ahí os dejamos la invitación a todos. Nos vemos en un par de días. Abrazo, Fernando. Un abrazo. Hasta luego. Chao.